Me da un gusto enorme tener la oportunidad de platicar con Mauro Jarquín Ramírez. Él es politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, columnista de La Jornada, autor del libro La Pedagogía del Capital. Mauro, ¿cómo estás? Muy buenos días. No, David, muy buenos días. Saludos a tu auditorio también. Muchas gracias, muchas gracias. Una vez que se calmaron las aguas, porque las críticas y los reconocimientos a López Obrador por su reporte de mitad de sexenio, ¿qué podemos rescatar como puntos principales justamente a la mitad del gobierno de López Obrador, Mauro? Sí, bueno, yo creo que hacer un balance, digamos, global de los 3 años de gobierno del presidente López Obrador tendría que ser, a mi parecer, resultado de un análisis de, digamos, de casos particulares. Obviamente necesitaría mucho más tiempo del que disponemos ahorita Claro. en este espacio, pero que, a mi parecer, se podría, digamos, iniciar considerando que los logros, los alcances, las limitaciones del sexenio en curso se pueden ver a partir de 2 perspectivas genéricas, ¿no? Primero la perspectiva del gobernante y después la perspectiva de la ciudadanía, ¿no? Muy bien. A partir de la perspectiva del gobernante, generalmente, y no solo en el caso de López Obrador, en general de todo gobernante, la mejor forma, digamos, de medir su desempeño propio es esencialmente la legitimidad, ¿no? Y en ese apartado, el presidente López Obrador, después de 3 años de gobierno, llega con un 65% de aprobación a nivel nacional, ¿no? Una cifra que es muy importante porque acompañado a esa cifra de aprobación se nos muestra cómo persiste todavía en una gran parte de la ciudadanía una especie de voto de confianza importantísimo que no ha habido otros gobiernos respecto a que estos 3 años todavía no son suficientes para decir si el presidente pudo o no transformar el país y que hay que esperar otro poco, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno, hay o en este caso el presidente López Obrador, hay un desempeño muy importante que se muestra en los niveles de aprobación gubernamental. Ahora bien, estos niveles de aprobación, pues, al parecer no han sido, digamos, afectados por su estilo personal de gobernar muy marcado por el conflicto, ¿no? A nivel más bien discursivo. Recordemos que generalmente el presidente López Obrador tiene un estilo de generar contrapuntos, él mismo dice, mi pecho no es bodega, ¿no? Generar, activar el debate público, y precisamente este impulso al debate público en distintas temáticas que habían estado, digamos, guardadas en el cajón durante tantos años, ha sido lo que, a mi parecer, ha permitido que distintos proyectos y distintas iniciativas de su gobierno gocen de un apoyo popular que en otras condiciones no hubieran gozado, ¿no? Más allá de, digamos, la percepción ciudadana que se puede tener respecto a que sean correctos o no, o correctas o no determinadas decisiones, para el presidente la activación del debate público ha resultado fundamental en aras de legitimar su proyecto, ¿no? Y esto ha permitido que se avance en algunas cosas que desde la perspectiva del Ejecutivo Federal son o eran muy importantes, ¿no? Independientemente incluso de los resultados. La primera es lo que él denominó la cancelación de la reforma educativa, un problema que había estado activo durante todo el sexenio pasado y que había generado una gran, digamos, movilización, particularmente magisterial en el centro y sur del país. Es un conflicto que al parecer está desactivado. Al igual que la cancelación del aeropuerto, la relación con la propia iniciativa privada y la realización de los megaproyectos. Hay varias cosas centrales en la agenda de López Obrador con las cuales ha podido avanzar y, a mi parecer, en gran medida porque ha logrado activar un debate público que generalmente va en su favor, ¿no? Esto ha tenido de fondo, como telón de fondo, pues una estabilidad financiera importante que había sido desde un primer momento, digamos, puesta en cuestión, dado el carácter, entre comillas, izquierdista del presidente López Obrador. No se había dicho mucho, el presidente va a iniciar con una política monetaria que afecte la moneda, que genere inflación, que disminuya la capacidad adquisitiva de los mexicanos y las mexicanas, y este hecho, pues, hasta el momento, es algo que no se ha presentado, ¿no? En la situación de inflación que en este momento está discutiendo en el país, es una cuestión que no es local, ¿no? Y parte de consideraciones más bien de carácter internacional, ¿no? De modo que desde la perspectiva del gobernante se podría decir que a estos 3 años, con todos los pendientes tan importantes que hay, como por ejemplo la reforma en materia energética, ¿no? Para el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, a pesar de esos pendientes, se está caminando.
Ahora, desde la perspectiva ciudadana creo que es mucho más complicado, ¿no? Porque la categoría de ciudadano, nuevamente, es una categoría que engloba a personas de distintas clases sociales, y la verdad es que la prioridad de las personas de distintas clases sociales es muy distinta entre sí, ¿no? Para los empresarios, por ejemplo, que son ciudadanos, hay, digamos, una división importante. Hay algunos empresarios que se han logrado plegar al gobierno López Obradorista, particularmente aquellos integrantes de su Consejo Asesor Empresarial, el gran capital en este país, ¿no? Jan González, Salinas Pliego, el propio Germán Larrea, ¿no? Etcétera. Y para ellos, pese a las diferencias políticas que se puede tener con el presidente de la República, hay avances, ¿no? Porque hay un proyecto del Ejecutivo Federal que los está integrando de manera directa con el desarrollo de determinadas políticas clave del sexenio. Para otros empresarios, particularmente, digamos, aquellos militantes en cámaras empresariales como la Coparmex, el gobierno de López Obrador representa, digamos, una especie de amenaza para la normalidad democrática y la integridad de las instituciones liberales, ¿no? Y eso lo podemos ver en la constante expresión de preocupación por parte de algunos sectores empresariales de que el gobierno federal, echando mano de esta legitimidad social, intente golpear la legalidad que le ha dado vida a lo que ellos consideran es la democracia mexicana, ¿no? Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, los sectores populares, vemos que hay una gran reivindicación del proyecto López Obradorista en muchos sectores populares que son beneficiarios no únicamente de esas políticas de transferencia de recursos, ¿no?, impulsadas por las becas del gobierno federal, sino también que se han sentido, digamos, recuperadas en la propia jerga oficial, en el discurso oficial, ¿no? El presidente generalmente hace alusiones, digamos, positivas al pueblo, a las tradiciones populares, etcétera, etcétera. A mi parecer, algo distinto, al menos a los últimos gobiernos que habíamos tenido, de un talante más bien elitista, vinculado a sectores medios e intelectuales, y que había como dejado de lado toda esta concepción popular de lo que es la vida cotidiana, las necesidades cotidianas, etcétera, ¿no? Y yo creo que, digamos, si lo vemos en este sentido, podríamos entender por qué para el presidente de la República fue tan importante, nuevamente en el Zócalo, por qué para los y las militantes de Morena fue tan importante mostrar el músculo estos 3 años, ¿no? Y por qué para la oposición la principal respuesta, digamos, en este sentido fue decir, sí, al presidente lo quieren, pero sus resultados no han sido correctos, ¿no? Y creo que esto es una historia que no únicamente sucede en México, ¿no?, sino es parte, digamos, de esta colita de los progresismos latinoamericanos, en donde los líderes que han llegado con determinada, digamos, agenda progresista o autoafirmada como progresista, suelen gozar de una gran legitimidad, aunque los resultados en políticas específicas no sean, digamos, los más deseados. En el caso del gobierno mexicano actual, justamente la política en seguridad ha dejado mucho que desear, ¿no? Hasta el año pasado, los homicidios generados en el país eran más en este periodo, en el gobierno de López Obrador, que durante el sexenio de Calderón. Claro. ¿No? Y desde luego hay muchos otros pendientes. O sea, el propio asunto de la reforma educativa es abiertamente, digamos, una mentira, ¿no? La reforma que generó tantos problemas no se canceló, ¿no? Al contrario, hay nuevos mecanismos que, digamos, generan grietas en el sistema educativo nacional, pero que se han dado, digamos, por sentado como algo que ya no existe. Y esa es, digamos, la capacidad de generar efectos del discurso de una persona que tiene unos niveles de legitimidad tan grandes como López Obrador hasta este momento. Oye, y Mauro, y que por cierto me remiten incluso haciendo un poco de historia al proceso electoral, porque llega pues arrasando de una manera impresionante al grado de que con la figura de López Obrador, hablando de la legitimidad social, pero también la legitimidad en esa materia, que bueno, también es social, evidentemente, logra que muchas personas que ni siquiera pensaban que pudieran tener la oportunidad de obtener un puesto de elección popular, lo logran gracias a la marca de López Obrador, y al cabo de 3 años, pues sigue en estos niveles de aprobación que bien ya nos comentaste. Y ahí también, como tú ya bien dijiste, un montón de temas que tendremos que analizar en la especificidad y no nos alcanzaría el tiempo. Definitivamente creo que también es parte importante ver que los propios morenistas, el propio López Obrador, que viene a Tijuana el sábado, dice, voy porque hay una asignatura pendiente. No hemos podido resolver la seguridad. Sí, claro. Y creo que desde ahí ya se agradece el que no venga y me diga que no pasa nada, ¿no? Pero bueno, punto y aparte, más allá de la opinión,
temas que se concatenan. Por ejemplo, hablabas desde la perspectiva de la estabilidad financiera, pero también desde la perspectiva de la ciudadanía y los sectores populares, pero como en algún momento se le criticaron algunos de sus programas, pero nosotros como reporteros cuando salimos a la calle y le preguntamos a las personas de la tercera edad si les sirve o no ese recurso, te dicen, pero claro. O sea, pero clarísimo que para mí es un gran apoyo, y te cuentan su vida y te cuentan cómo gracias a esos apoyos han logrado dignificar un poquito sus últimos años de vida. Sí, yo creo que es una cuestión, digamos, pendiente también, ¿no? En el sentido de la necesaria generación de un diálogo entre quienes dicen que saben y entre quienes vivimos, ¿no? O sea, en el sentido de que ha habido tradicionalmente en este país una separación muy grande entre quienes se encuentran, por ejemplo, en instituciones de educación superior, hacen análisis de política pública, etcétera, etcétera, y las personas que día a día salen a tratar de generar algún ingreso porque sus condiciones de vida necesitan una acción directa, en el sentido de un trabajo inmediato, ¿no? Y esto es muy claro. O sea, se le ha criticado mucho a López Obrador algunas cuestiones, por ejemplo, referentes a la transferencia de recursos. Primero, que es una política que genera clientelas políticas, ¿no? Eso yo estoy de acuerdo. O sea, toda transferencia de recursos termina generando clientelas políticas de alguna manera, ¿no? Sin embargo, ese efecto indeseable de una política estatal determinada, a mi parecer, no tendría por qué borrar el testimonio de todas las personas que son beneficiarias de esos recursos, ¿no? Y eso es algo que se ha dejado de lado, y a mi parecer eso es lo que ha impedido, hablando de otro tema fundamental en estos 3 años de gobierno, que la propia oposición partidista, sobre todo la oposición partidista de derechas, porque también hay una oposición de izquierdas en este gobierno, y eso hay que decirlo, por más que el presidente López Obrador y Morena no acepten que pueda haber izquierda a su izquierda, más allá de ellos, esa izquierda existe, y es el zapatismo, y son los movimientos autónomos, y son algunos pequeños movimientos sindicales, etcétera, etcétera, que están ahí presentes y han estado hace muchos años. Pero respecto a la oposición partidista de derechas, lo que ellos no han entendido es que este clic tan profundo que ha realizado el gobierno de López Obrador con las personas no es como aquel ejercicio del flautista de Hamelin, ¿no? Es decir, ellos piensan que López Obrador lleva una flauta y que la sociedad mexicana, porque no tiene capacidad propia de autodeterminación, va siguiendo esa flauta únicamente como efecto del engaño. Eso no es así. O sea, la gente está buscando sus intereses, y algo que le interesa a las personas es, desde luego, tener, en este caso particularmente de esta política, un ingreso extra que les permita vivir de una forma un poco más digna, ¿no? Entonces, y yo creo que esa ausencia en el entendimiento de la realidad mexicana por parte de partidos políticos que han tenido la oportunidad de gobernar, ¿no? Es algo que no les ha permitido, uno, ni crear de manera, digamos, individual, partidista, unas fuerzas políticas relevantes, y dos, tampoco crear un frente político de oposición que en efecto pueda ser competitivo, no ya en las elecciones pasadas, sino viendo hacia futuro, en 2024. Mauro, te quiero agradecer enormemente este análisis, que ha estado sin duda interesantísimo, pero además yo le agregaría que además importante. Me quedan 30 segunditos y te voy a pedir una conclusión, ahora sí que bastante extraña en materia del tiempo, pero en 30 segunditos, ¿cómo entender lo que viene para los próximos 3 años de López Obrador con la base de este contexto que nos acabas de narrar? A mi parecer, en 20 segundos, digamos, la parte dura del proyecto López Obradorista cerrará con la discusión sobre la reforma en materia energética. Lo que se logre o no a partir de esta discusión va a condicionar lo que venga, no únicamente los 3 años restantes de este gobierno, sino los sexenios posteriores, particularmente por, digamos, lo que esto representa para los ingresos del Estado en materia del sector energético. Y lo que viene, y con esto cierro, en materia política, esencialmente, al interior de Morena, será la disputa por ver quién será quien siga el proyecto López Obradorista, y en materia del gobierno López Obrador será generar ya más bien una estabilidad a nivel de las políticas que se hayan logrado hasta este momento. Mauro, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme, un abrazo a la distancia, muy buenos días. Abrazo a ustedes, que estén muy bien. Gracias, es Mauro Jarquín Ramírez, él es politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, columnista de La Jornada, autor del libro La Pedagogía del Capital, haciendo este análisis de pues la mitad del sexenio de López Obrador. Ya son las 8 de la mañana.